Muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase de modelos lineales generalizados, la primera parte. Vamos a ver algunos objetivos teóricos a lo largo de esta clase. Primero vamos a ver cuál es el objetivo de los modelos de regresión, eh, a qué nos referimos con un concepto de estructura del error, a qué nos referimos cuando hablamos de que validamos supuestos y finalmente vamos a introducir el concepto de modelos lineales generalizados, ¿sale? Entonces voy a regresar a algo que vimos la primera clase, ¿sale? ¿Qué es la estadística? Bueno, recordar, y yo siempre hago mucho énfasis en esto, la estadística es la ciencia que estudia la variabilidad. No se nos olvide esto cuando empecemos a usar modelos de regresión, que lo que nosotros estamos tratando de cuantificar son las fuentes de variabilidad y cómo estas fuentes de variabilidad pueden influir en diversos parámetros, ya sea de un fenómeno o de algo que nosotros queremos observar o estudiar. Entonces, con esto en mente, nosotros vamos a tener varias partes de la estadística. Entonces, ustedes ya vieron con Arsenio pruebas de hipótesis, donde generalmente el concepto de estadística en pruebas de hipótesis consiste en elegir una hipótesis nula, que generalmente define la ausencia de un efecto. Y se contrastan dos hipótesis a través de un estadístico que se llama valor P o p-value, el cual va a servir para contrastar una hipótesis nula con una alternativa. La vez pasada ya vimos el diseño de estudios, en particular el diseño de análisis experimentales, y nosotros ya vimos que en el contexto analítico el diseño es fundamental. Nosotros no podemos hacer un experimento sin tener claridad sobre el diseño. Estimación fue de las primeras cosas sobre las que les hablé en estadística, sin embargo no hemos visto en realidad un método de estimación como tal, y entonces ahorita nosotros que vamos a empezar a discutir los modelos de regresión, tenemos que entender que la estimación es el objetivo último de un modelo de regresión. El modelo de regresión va a estimar la relación que va a tender a tener una variable dependiente con una o más variables independientes, ¿sale? Generalmente esta estimación va a ser puntual o por intervalos, o sea, generalmente vamos a tener un estimador puntual, o sea, por ejemplo, un coeficiente beta de un modelo de regresión y un intervalo de confianza asociado a este coeficiente beta, ¿sale? Generalmente es una estimación fija y plausible, pero posiblemente puede estar sesgada. Esto no es algo que sea malo, el sesgo no siempre es malo, como van a ver en la tercera clase de este módulo de modelos de regresión. La regularización, de hecho, consiste en introducir un sesgo en la regresión para poder hacerla más precisa. Entonces, que algo esté sesgado no necesariamente implica que es incorrecto. Y finalmente está la predicción, que la predicción va a hacer uso de estas tres partes para poder hacer la predicción de un desenlace. Por ejemplo, la predicción de mortalidad en COVID-19, ¿no? Nosotros vamos a usar un modelo que va a estimar parámetros, va a hacer hipótesis sobre esos parámetros y todo va a estar contextualizado basado en un diseño para ver si nos permite o no identificar cierto fenómeno. Entonces, ahorita nosotros nos vamos a enfocar en estas dos partes, en estimación y en predicción. Y la mayor parte de las clases que quedan del curso se van a enfocar en estimar efectos y en predecir cómo esos efectos nos van a ayudar a precisar algún desenlace. Entonces, aquí es donde cambia un poco el contraste del curso. Acuérdense que este curso se llama Introducción al Modelaje Estadístico para Introducción Clínica, ¿no? Entonces, las pruebas de hipótesis y todo eso, incluyendo el diseño experimental, se los damos para que tengan una idea preliminar de cómo nosotros vamos a abordar la estadística clásica. Y ahora nosotros vamos a saltar hacia modelar, ¿sale? Entonces, ¿en qué contrasta el modelaje contra las pruebas de hipótesis? Primero, en modelaje no siempre se tiene certeza sobre la magnitud del efecto, mientras que en pruebas de hipótesis sí puedes decir, bueno, yo espero una magnitud de tanta diferencia en colesterol o en presión arterial o en algún parámetro que ustedes tengan interés. En modelaje se puede hacer una aproximación, pero como depende del diseño y depende de la estructura del error, no siempre vamos a tener claridad de la magnitud del efecto. Entonces, parte del modelaje va a ser justamente identificar esa magnitud del efecto tratando de disecarlo a través de diferentes estrategias. Aquí, otra cosa importante es que las pruebas de hipótesis no capturan diseños complejos. Las pruebas de hipótesis, como vimos con ANOVA la clase pasada, se basan en supuestos. Estos supuestos, por ejemplo, el supuesto de independencia, el supuesto de normalidad, el supuesto de normalidad de los errores, todo eso subyace a que una prueba funcione. Sin embargo, no necesariamente te va a capturar una estructura de error donde el error de una medición mañana depende de una medición hoy.
o que un efecto ocurra hacia una dirección afecte que ocurra hacia la otra dirección. Entonces, esto no lo captura una T-Student, no lo captura una G cuadrada, no lo captura un F de Snedeker. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esto para capturar un diseño complejo? Pues ahí es donde va a entrar el modelaje, ¿no? Luego, los modelos son flexibles, van a permitir múltiples adaptaciones y nos van a ayudar a entender cómo los modelos nos van a permitir capturar la variabilidad dentro de un fenómeno. Si el tamaño de muestra es insuficiente para pruebas de hipótesis, entonces es insuficiente para modelaje. Yo de repente me toca mucho escuchar una falsa concepción entre investigadores clínicos que dicen, bueno, no me alcanzó para ver diferencia entre efectos, pero a ver si con una regresión sale. Esto puede surgir de la idea de que a lo mejor alguna variable confusora está confundiendo el efecto que se está dando en el contraste simple y eso es perfectamente válido. Sin embargo, por lo general, si no hay poder suficiente para una prueba de hipótesis, tiende a ser insuficiente para modelaje. Esto no quiere decir que no se deba intentar, solo que no se debe de pensar que solo porque no sale en una prueba de hipótesis va a salir en una prueba de modelaje. Si se sospecha que algo es una covariable que está influyendo en ese desenlace, pues bueno, desde ahí entonces ya tienes que pensar que tienes que lidiar con un modelo con covariables como ANCOVA o como la regresión lineal, como vamos a ver ahorita. ¿Sale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de uso de modelos predictivos. Por ejemplo, probabilidad de desaparición de una especie. Esto lo utilizan mucho en ecología para definir que alguna especie está o no en peligro de extinción, ¿no? Análisis de supervivencia para calcular el tiempo de vida de estante de un producto. ¿Cuánto va a durar su cereal en el súper, ¿no? Entonces, se da una fecha de caducidad basado en la media de un modelo que predice qué tanto se va a deteriorar un producto en función de la mediana. ¿Eso quiere decir que se va a echar a perder ese día? Pues no necesariamente, porque puede influir diferentes factores que contemple la variabilidad. Predicción de discriminación en demandas laborales. Este es un fenómeno bastante frecuente. De hecho, existen personas, no sé si alguno llegó a ver The Good Wife, pero en The Good Wife existen estos analistas financieros, que en realidad son actuarios, que utilizan modelos predictivos para tratar de identificar si vale la pena hacer una demanda y cuánto se espera obtener de esa demanda. Si no, los despachos que se dedican a tomar este tipo de demandas legales muy altas, pues que tienen mucho riesgo, no necesariamente van a correr ese riesgo, ¿no? Se puede usar también para diagnóstico, de hecho, existen muchos modelos de Machine Learning, vamos a ver un poco más adelante Machine Learning, para poder identificar estos fenómenos. También están los de pronóstico. Los de pronóstico tienen más que ver con mucho de lo que se hizo en COVID-19, que es tratar de predecir algo que no ha ocurrido ahorita. Qué tan probable es que esto ocurra, dado ciertos parámetros. Ahora, generalmente ustedes van a ver que los modelos como estos se aplican en estudios observacionales. Esto se debe a que existen sesgos. Los diseños observacionales son imperfectos. Existen modelos en diseños observacionales muy fuertes, ¿no? Sin embargo, no necesariamente nosotros vamos a poder capturar todos los confusores o capturar todas las fuentes de variabilidad de una forma que nos permita tener una estimación precisa en un estudio observacional y que podamos decir con toda certeza que no hay confusión. Entonces, en los estudios observacionales generalmente se debe controlar el efecto simultáneo de múltiples factores confusores porque los grupos están desbalanceados. Desbalance, recuerden, lo vimos en experimentos, es que los grupos no tengan el mismo número de sujetos o no tengan distribuidas de forma igual las características. Entonces, en un experimento, en un ensayo clínico aleatorizado, lo que se hace es que se distribuyen por el azar o por la aleatorización, más precisamente, los factores dentro del estudio entre los grupos de tratamiento y de control. Y eso ayuda a que los grupos sean bastante comparables, al menos en los parámetros que uno piensa podrían influir sobre el efecto. Sin embargo, existe una metodología que se llama Propensity Score Matching, que consiste, y esto lo vamos a ver ahora que veamos la clase de mediación más precisamente, pero se los introduzco ahorita. Propensity Score Matching es la probabilidad de que te asignen un tratamiento basado en alguna de tus características. Esto sería, por ejemplo, si estuviéramos analizando, por ejemplo, en hidroxicloroquina, hubo muchos problemas cuando lo veían como un medicamento que pudiera ser de utilidad, y esto era porque no se le daba a los pacientes más graves, los cuales se pensaba pues ya no iban a tener ningún beneficio. Entonces, si se le daba a los pacientes más leves por alguna característica intrínseca de esos pacientes que ayudaba a que los doctores tomaran esa decisión de que, bueno, no están tan mal, a lo mejor les sirve la hidroxicloroquina, eso puede sesgar el efecto a que parezca que la hidroxicloroquina es protectora.
Si nosotros pareáramos a los pacientes por esa probabilidad que está modificando la asignación de tratamiento, nosotros no veríamos necesariamente un efecto, ¿no? Ahora, el propensity score matching es muy difícil de hacer porque generalmente requiere que conozcas todos los factores que influyen sobre el efecto de un tratamiento o sobre el efecto de algo. Es por eso que los estudios observacionales no deben disecar el efecto de fármacos, al menos no cuando no se conoce a la totalidad de un efecto, ¿no? Como ocurre con COVID-19. El propensity score matching debe usarse cuando se conocen todos los factores que pueden influir en un fenómeno, se midieron pero no se balancearon, y entonces podemos usarlos para poder obtener estimadores más precisos. Esto de propensity score matching, el modelaje, no solo es útil en estudios observacionales, ¿vale? De hecho, el doctor Frank Harrell es un gran impulsor de esta idea, que es que a pesar de que los grupos estén balanceados, un efecto se puede modificar por alguna covariable intrínseca al paciente y que es necesario modelarla en ensayos clínicos aleatorizados y que no hay que tenerle miedo a ese modelaje, ¿sale? Esto es sobre todo de mucha utilidad cuando buscamos estudiar efectos absolutos, o sea, qué tanto este medicamento me va a reducir un efecto o me va a inducir un efecto, y esto se va a influir por múltiples variables, sobre todo porque las respuestas pueden tener efecto no lineal, y esto es algo muy importante. Antes de que siga, ¿alguien me quiere decir a qué me refiero con un efecto lineal? Para ver si todos estamos en la misma sintonía, sino para que lo explique con más detalle. ¿Qué es un efecto lineal y por ende qué es un no lineal? ¿Nadie se anima? A mí me suena como, por ejemplo, que un tratamiento, bueno, que una terapia tenga como una relación dosis-respuesta, o sea, que el efecto vaya en función de otra cosa. Ok, sí, esa es una buena forma de verlo. Quizá lo que se quedaría corto de eso es que, bueno, dosis-respuesta también puede ser no lineal, ¿no? O sea, por ejemplo, después de cierta dosis, por ejemplo, estuviera aumentando constantemente, digamos, una relación monótonamente positiva, se refiere a una relación que va aumentando para todos los niveles de X y de Y, ¿no? Entonces, nosotros pudiéramos tener un valor que va aumentando, entonces, si por cada una unidad aumenta 2 valores, entonces vamos a ir 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Eso sería una relación lineal que ayuda a hacer la predicción. En cambio, si nosotros tuviéramos una relación no lineal, imagínense que va aumentando 2 en 2 hasta que llega a un máximo, ¿no? Y a partir de ese máximo empieza a disminuir. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que va 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8 y llega hasta 9. Y a partir de 9 otra vez baja 7, 5, 4, ¿no? Y entonces ahí ya no tendríamos una relación monótonamente creciente con propiedades lineales, porque estaría aumentando, pero no necesariamente en la dirección en la que nosotros esperamos o queremos. O por ejemplo, pudiera ser que aumente al cuadrado, ¿no? Digamos, va creciendo y llega a un punto en el cual ahora empieza a disminuir. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es qué pasa si nosotros asumimos que a más dosis más efecto, ¿no? ¿Será que siempre es el caso o será que no siempre es el caso? Y eso es algo que tenemos que contemplar, ¿no? Si nosotros no tenemos mucha claridad en que los modelos son lineales, pues tenemos que modelar la no linealidad. Y la verdad es que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido en medicina, que nosotros buscamos modelar efectos lineales para todo, o queremos que todo sea lineal, y no necesariamente vamos a tener una representación lineal de todas las relaciones, ¿no? De hecho, en la tercera clase de análisis de modelos lineales generalizados, que es donde hablo un poco las relaciones no lineales, van a ver que existen varias formas de hacer relaciones no lineales, ¿no? Y que eso muchas veces es computacionalmente complicado. Sin embargo, ahorita vamos a ver que uno de los supuestos de los modelos lineales es precisamente la relación de linealidad, y si nosotros no exploramos que esta pudiera no existir, pues entonces nos vamos a ver en muchos problemas, ¿no? Tenemos que tener mucha claridad de cómo nosotros vamos a poder hacer esas evaluaciones para poder considerarlas. Entonces,
les voy a mandar un artículo ahora por el grupo para que vean cómo se vería una relación no lineal y por qué es importante estudiar la no linealidad. Sin embargo, ahorita quédense con esa idea, ¿no? Las relaciones pudieran no ser lineales, o sea, no aumentar o también disminuir monótonamente, ¿no? También pudiera ser que a más dosis menos efecto para cierto tipo de fenómeno. Sin embargo, cuando este se modifica o a lo mejor cambia su intensidad a lo largo del tiempo, eso también se tiene que considerar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿a qué nos referimos con el concepto de estructura de un modelo? Entonces, los modelos pueden lidiar con situaciones analíticas complicadas y pueden analizar el efecto simultáneo de múltiples variables, incluyendo variables de tipo categórico y variables de tipo continuo. Los modelos estadísticos van a describir patrones de interacciones y asociaciones de forma matemática, o sea, van a tratar de decir, por ejemplo, la glucosa interactúa con el índice de masa corporal para determinar la función de la insulina, ¿no? Este es una simplificación, pero a lo mejor pudiéramos tratar de estructurar todas esas relaciones que se conocen de las variables dentro del modelo para tratar de hacerlo más preciso. En COVID-19, por ejemplo, seguro ustedes oyeron hablar en algún momento de la pandemia de los modelos SEIR, que tratan de modelar cómo una persona puede pasar de estar expuesta a estar infectada, a estar recuperada o muerta, ¿no? Y entonces los modelos tratan de capturar cómo se va cambiando entre estos compartimentos, los modela mediante ecuaciones diferenciales y eso es lo que subyace a muchos modelos de COVID, ¿no? Acá lo que vamos a tratar de capturar es la relación entre diversas variables y cómo estas influyen en un desenlace. Ahora, los modelos tienen objetivos, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a hablar de estructura. La estructura nos va a decir qué tipo de respuesta trata de capturar. El objetivo nos va a decir qué vamos a estimar dentro de nuestro modelo. Entonces, nosotros pudiéramos estimar probabilidades, pudiéramos estimar medias, o pudiéramos estimar tiempo a un evento, o pudiéramos estimar una desviación estándar, o pudiéramos estimar variabilidad. Ahí hay muchas cosas que van a influir. Los parámetros del modelo van a tender a proveer medidas de fuerza de asociación. Y generalmente la inferencia en un modelo estadístico se basa en evaluar si los parámetros poblacionales indican una asociación estadísticamente significativa. Entonces, un modelo te va a estimar un parámetro. Ojo, el modelo no va a asignar p-values. El modelo estima un parámetro y después uno va a hacer inferencia sobre esos parámetros. Entonces, por ejemplo, para un modelo de regresión lineal, vamos a hacer una prueba T de student sobre los coeficientes beta para ver si los coeficientes beta son significativos. Entonces, la prueba de estimación es la regresión lineal, la prueba de hipótesis es una T de student. Una regresión logística que va a estimar un odds ratio, por ejemplo, lo que va a obtener es un odds ratio, lo que estima es el odds ratio. La inferencia es una prueba G cuadrada sobre el odds ratio, ¿sale? Entonces, no necesariamente van a ir en la misma dirección las estimaciones que las inferencias. La inferencia es un complemento a un modelo de regresión. ¿Pueden haber modelos de regresión sin inferencia? Sí, de hecho los vamos a ver, se llaman modelos de imputación. ¿Sale? Los modelos de imputación son modelos de regresión donde no se hace una inferencia estadística. El p-value ahí no importa, ¿sale? Vamos a verlos un poco más adelante. Entonces, siempre que hablemos de un modelo a lo largo de este curso, vamos a hablar del objetivo del modelo, o sea, para qué queremos hacer el modelo, cuál es la estructura del modelo, o sea, cómo los diferentes componentes del modelo nos van a ayudar a cumplir con el objetivo del modelo, cuáles son los supuestos para los cuales la estructura del modelo permite cumplir el objetivo del modelo, y cómo vamos a evaluar que estos tres ajustan a los datos que nosotros queremos modelar. Y en función de estos diagnósticos de ajuste, cómo vamos a seleccionar nuestro mejor modelo. Entonces, el paso generalmente consiste en qué quiero hacer. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran conmigo y me dicen, no, Yomar, ayúdame con mi modelo, ¿no? Yo voy a decir, bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo del modelo? ¿Quieres modelar una probabilidad, un tiempo de evento? ¿Quieres modelar una media? ¿Quieres modelar un cambio de varianza? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ok, quiero hacer X. Bueno, podemos hacerlo con esto o con este modelo. Para hacer este modelo necesitas esto. Para hacer este modelo necesitas esto. Ok, ya cumples todo esto, pues lo ajustamos. ¿Qué también se ajusta a este modelo? A los datos. ¿Se ajusta mejor este o se ajusta mejor este otro? Y entonces en función de este ajuste lo seleccionamos, ¿sale? Entonces en eso consiste más o menos en grandes términos el modelaje estadístico.
un objetivo que nos va a determinar una estructura. Tenemos que validar los supuestos que subyacen a que esa estructura cumpla con ese objetivo. Evaluamos el ajuste de nuestro modelo en función de todo esto. Y el que mejor ajuste, ese es con el que nos quedamos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver como ejemplo más significativo de todo esto, el modelo de regresión lineal general. ¿Sale? Entonces, el modelo de regresión lineal es el que ustedes les van a presentar como modelo de regresión lineal simple. Se llama simple cuando solamente relacionas una variable con otra. Se llama múltiple cuando relacionas múltiples variables con una sola variable. Ahora, les van a decir a ustedes que se llama modelo multivariado cuando tiene más de una variable, y eso es falso. El análisis multivariado es otra rama del análisis estadístico. Si tiene más de una variable, se llama multivariable, no multivariado. Multivariado es una notación diferente dentro del análisis estadístico, ¿sale? Entonces existe regresión lineal univariable, cuando solamente es una variable con otra, y regresión lineal multivariable, cuando son múltiples variables con una sola variable. ¿Qué va a modelar? ¿Cuál es el objetivo del modelo de regresión lineal? Va a modelar la media y la varianza esperada de una variable y en función de la combinación lineal de predictores x. O sea, x va a ser un vector que va a contener múltiples predictores o solamente uno. Cuando solamente es uno, es una regresión lineal general univariable. Cuando tiene más de uno, es una regresión lineal general multivariable. ¿Sale? Entonces, lo que van a obtener ustedes de un modelo de regresión es la media. Esta pudiera ser la media de un efecto o la media de la relación de una variable con otra. La media de la relación de una variable con otra se llama coeficiente de correlación. ¿Sale? Y si está ajustado por variables, pues es un coeficiente de correlación ajustado para diversas variables. ¿Sale? Entonces, ese es el objetivo del modelo de regresión lineal. ¿Cómo vamos a estructurar el modelo para que cumpla este objetivo? Pues bueno, nuestra variable y va a ser la variable que nosotros buscamos modelar. Y entonces vamos a tener beta 0 más beta 1 por x1 más, esto se puede repetir beta 2x2, beta 3x3, beta n xn más epsilon con un subíndice i. Y ahora, ¿qué significa todo este modelo? Beta 0 representa el valor de y cuando x vale 0. Entonces, si x o todos los vectores de x valen 0, entonces solamente queda que y es igual a beta 0. Entonces, a beta 0 se le va a llamar intercepto del modelo. ¿Sale? Es lo mismo cuando ustedes aprendieron álgebra lineal, y igual a mx más b, donde m era la pendiente que modificaba a x y b era el lugar donde se intersectaba el eje de la y. ¿Sale? Que es precisamente a lo que pertenece beta 0. Beta 0 es el intercepto, por eso se le llama intercepto, porque es donde la línea va a cruzar el eje de la y cuando x vale 0. Beta 1, beta 2, beta 3, beta n son los estimadores del modelo de regresión. Entonces, lo que estima el modelo de regresión son los betas. El coeficiente beta, beta 1, beta 2, beta 3, beta n, van a ser los estimadores del modelo de regresión. Entonces, el modelo de regresión lineal va a modelar la media de y y su varianza y va a obtener como estimadores de y a beta. ¿Sale? Ahora, x son las variables que nosotros medimos dentro de nuestro estudio. Entonces, x son fijas, x no varía. Beta sí varía. Entonces, beta tiene media y beta tiene desviación estándar. Como beta tiene media y desviación estándar, nosotros podemos asignarle un intervalo de confianza. ¿Sale? Ahora, como nuestro modelo nosotros no esperamos que sea perfecto, ¿qué quiere decir? No esperamos que nosotros podamos predecir, por ejemplo, la edad de un árbol en función de sus anillos. Los anillos que tiene un árbol a lo mejor tienen una relación con su edad, pero no esperaríamos que fuera tan preciso. Entonces, a lo mejor nos equivocamos un poquito. Entonces, ¿qué tanto se equivoca el modelo en hacer la predicción de una variable en función de otras? Se llama error. Y entonces epsilon i es el error de predicción del modelo. El modelo de regresión lineal general se va a equivocar en ciertos parámetros. Entonces nosotros esperamos que se equivoque de forma constante para la mayor parte de los casos, para muy pocos casos se equivoque poquito y para muy pocos casos también se equivoque mucho. ¿Por qué no nos gustaría un modelo que se equivoque muy poquito para todos los casos? ¿A alguien se le ocurre por qué?
¿Por qué preferimos un modelo que sí se equivoque, pero no tanto? ¿Cuál sería el problema de un modelo que se equivoque poquito para todos los casos? Podría ser que si los juntamos, o sea, crea como un gran margen de error. Crearía un gran margen de error si nosotros después quisiéramos usar ese modelo en otros datos, ¿no? Piénsenlo, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes han tenido parejas a lo largo de su vida. Todos ustedes, espero, han tenido alguna relación, ya sea sentimental o de amistad con una persona, ¿no? Y esta relación sentimental, pues ha sido con las personas con las cuales ustedes han interactuado. Entonces, ustedes tienen un modelo de cómo son las personas en su cabeza, que son las personas que a ustedes les gustan o con las que ustedes han estado. Ese es un modelo que ustedes han formulado para ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si llega una nueva persona a su vida y la juzgan basada en ese modelo? Si todas sus relaciones han tenido pues una función positiva, o sea, todas han sido buenas, ustedes van a juzgar a esa nueva persona como buena, ¿no? Porque su modelo les indica que todas las personas son buenas. Si ustedes han tenido solo experiencias malas en el pasado, esa nueva persona que va a llegar, ustedes las van a juzgar en función de una experiencia mala. Entonces, el problema de que un modelo se ajuste con muy poco margen de error a los datos es que se va a equivocar mucho cuando le presentes un dato que nunca ha visto. A eso se le llama sobreajuste. ¿Sale? Entonces, en este modelo que yo les estoy proponiendo que es teórico, llega una nueva persona, ustedes han tenido puras malas experiencias y a lo mejor llega una persona que es ideal para ustedes, un buen ajuste. Pero como la juzgan con un modelo que está sesgado a la negatividad, entonces su margen de error va a ser altísimo. ¿Sale? Entonces, cualquier modelo, incluyendo los modelos cognitivos que usemos, deben de dar margen para error y deben de permitir cierta variabilidad dentro de lo que nosotros concluimos para poder sacar conclusiones que sean generalizables. Nosotros queremos que si el objetivo de nuestro modelo es estimar una media y una varianza para la población, ese modelo sea generalizable y lo podamos usar en todos los casos. Si nosotros hacemos que el error sea muy chiquito, entonces se va a ajustar solamente a los datos que está viendo y si le metemos nuevos datos, se va a equivocar más. ¿Sale? Entonces queremos que nuestro error sea pequeño, pero no tan pequeño como para que se equivoque si le presentamos nuevos datos. ¿Hay alguna duda sobre esa idea? ¿Sí quedó clara? Entonces, ¿eso se le define sobreajuste? Sobreajuste es la propiedad de un modelo que ocurre cuando las predicciones se ajustan casi totalmente a los datos donde fue entrenado y que tiende a inducir un alto nivel de error en datos que nunca ha visto. ¿Sale? Entonces, es como si ustedes se mandan a hacer con un sastre un traje y el sastre se los hace a la medida y después le prestan ese traje a su primo, que a lo mejor tiene una complexión similar a ustedes, pero pues evidentemente no le va a quedar el traje igual que a ustedes, ¿no? Entonces ahí, como fue diseñado específico para los datos para los cuales se ajustó, cuando lo llevamos a un nuevo dato, ahí se va a equivocar. ¿Vale? Entonces, sobreajuste es la tendencia de un modelo a hacer predicciones basadas en los datos donde se entrenó, que no son generalizables a datos donde no se entrenó. Esa es la definición de sobreajuste. ¿Sale? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda de esa idea? ¿No? De hecho, esto pasó mucho con COVID, ¿eh? La mayor parte de los modelos de COVID solo funcionan donde se hicieron. Y esto es porque se tienden a sobreajustar por varias razones, ¿no? Y esto está muy bien estudiado en un metaanálisis que hicieron de BMJ con la Universidad de Maastricht. Ok, ahora, esto que les puse yo atrás, como está escrito con betas y con X chiquitas, esto no se llama notación matricial. Entonces, generalmente así se escribe un modelo de regresión lineal simple. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de regresión aquí dice multivariada, pero debe ser multivariable, perdón. A ver, de hecho, de una vez lo voy a corregir, porque no puede ser que yo les haga un mame sobre eso y me equivoque yo. Entonces, la notación de la regresión multivariable, de hecho, creo que sí se los había puesto aquí, pero bueno. La notación de la regresión multivariable se escribe con mayúsculas, porque en matemáticas las mayúsculas son matrices, ¿sale? Entonces, si lo llegan a ver ustedes con mayúsculas,
Entonces llegan a ver una beta mayúscula y llegan a ver X mayúscula. Generalmente a lo que se refiere es a una regresión multivariable. Estos predictores asumen como constantes individuales para un sujeto en la población y el objetivo del modelo, cualquier modelo, es estimar cierto valor que llamaremos beta. En caso de que el modelo busque estimar más de 2 betas, que es el mínimo, porque beta 0 y beta 1 es el mínimo, estima un beta 0 y un beta 1 siempre, cualquier modelo. Entonces, si nosotros buscamos estimar más de 2 coeficientes, además del intercepto y el primer beta, nosotros le vamos a llamar modelo multivariable, ¿sale? Entonces, quédense con esa idea. Generalmente, en el modelo simple vamos a estimar beta 0 y beta 1, y en el modelo múltiple o multivariable vamos a estimar al menos un coeficiente más. Podemos estimar 40 coeficientes o podemos solo estimar 3. Y a eso ya se le llama multivariable. ¿Alguna duda con la idea del concepto de regresión multivariable? ¿No? Muy bien. Entonces ahora vamos a explorar lo que les había explicado, pero ahora de forma más visual, los componentes de un modelo lineal general. A y nosotros le vamos a llamar variable dependiente. Y nosotros vamos a tener un componente lineal y un componente aleatorio. Este componente aleatorio generalmente se le va a llamar error aleatorio. Entonces, el componente lineal en un modelo de regresión lineal general va a incluir lo que nosotros ya habíamos visto, un intercepto, que es beta 0, una pendiente o coeficiente beta, que se va a llamar beta 1, y una variable independiente, que se va a llamar xi. ¿Sale? Entonces, se consideran modelos lineales por el método en el que se combinan las variables. Entonces, por eso hace rato les preguntaba qué entendíamos por lineal. Porque ahora vamos a definir lineal como una combinación sumatoria de variables. Entonces, si alguno de ustedes tomó un curso de álgebra lineal en la prepa, donde lo que vieron fueron matrices, básicamente, se le llamaba componentes o modelos lineales porque eran componentes de suma. Entonces, cuando todos los valores se suman y obtenemos todo esto en función de una variable dependiente, a esto se le llama un modelo lineal. Entonces, cuando el modelo lineal es general, es porque no estamos aplicando ninguna transformación a este componente para linealizarlo. Aquellos métodos que no contemplen la combinación de variables son modelos no lineales. Entonces, vean este modelo. Yeta i igual a beta 0 por x a la beta 1. Solo porque estamos poniendo x a la beta 1 y beta ya no es un componente multiplicativo lineal. Ahora, este modelo desde aquí, si solo fuera beta 0 más x a la beta 1, ya no sería un modelo lineal. Ahora le estamos agregando además una multiplicación de la exponencial de beta n por xn. Y entonces ahora estamos haciendo todavía un modelo más complicado. Entonces, esto ya no es lineal. Aunque nosotros pudiéramos aplicar una transformación, y ahorita vamos a ver que eso subyace a la idea de un modelo lineal general, si encontramos una forma de que esto se pueda expresar de forma lineal, entonces este modelo se puede convertir en un modelo lineal, ¿sale? Esa es una adaptación que se llama modelo lineal generalizado, que es que yo aplico una función a esta combinación compleja de variables para que esto se convierta en una linealización. Entonces, aquí de bote pronto a mí se me ocurriría tomar un logaritmo y que los logaritmos bajan los beta a multiplicativo. Y eso ayuda a que nosotros lo podamos linealizar. Entonces, podríamos hacer una regresión logarítmica, que sería un modelo lineal generalizado, donde la función que transforma a esto lo vuelve logarítmico. ¿Me entienden la idea de a qué me refiero con un modelo lineal? Lineal es que los componentes se suman. Y quizá lo más complicado es que los betas multiplican a los x, pero eso es simplemente cualquier propiedad de un modelo, ¿sale? Entonces, nuestro componente lineal es lo que nos va a determinar si le vamos a llamar a un modelo lineal o no lineal. O sea, lo que nosotros queremos es que siempre quede así, beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2. Si esto se multiplica en lugar de que se sume beta 0 por beta 1 xi, en ese momento deja de ser un modelo lineal, ¿sale? Un modelo lineal solo ocurre cuando son componentes aditivos. Piensen en sus modelos que vieron en álgebra, polinómicos. X cuadrada más x más b. X cúbica más 3x cuadrada más 2x más c, ¿no? Y entonces eso era lo que determinaba que ustedes tuvieran polinomios. Entonces, es un polinomio que se escribe de forma sumativa. Eso es un modelo lineal,
¿sale? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de supuestos y estructura del error en un modelo lineal? El modelo lineal general asume que los errores son independientes. Esto lo vimos la vez pasada cuando estudiamos ANOVA. Entonces vimos que un error era independiente cuando un error no dependía de otra medición, ¿sale? Y que están idénticamente distribuidos, o sea que no tenemos errores que de repente van a asumir diferente distribución a la de todos los demás. ¿Qué distribución tienen los errores? Los errores tienen media cero y desviación estándar conocida. Y lo que nosotros vamos a asumir para un modelo de regresión lineal es que los errores se distribuyen, cuando veamos esta que se llama tilde, significa que se distribuyen. Los errores se distribuyen de forma normal, con una media cero y cierta desviación estándar conocida. Entonces, este último supuesto es crucial para realizar pruebas de hipótesis en los parámetros beta. Entonces, ustedes van a oír, y yo lo oigo todavía, que me dicen de repente, pues personas que no están involucradas en la parte estadística de la investigación, dicen, oye, me dicen que solo puedo hacer una regresión lineal si mis variables son normales, y eso es falso. Las variables no deben ser normales, lo que debe de ser normal son los errores. Los errores se deben distribuir de forma normal. El supuesto más importante para hacer pruebas de hipótesis en los beta, o sea, para poder interpretar los p-values de un modelo de regresión, es que los errores se distribuyan de forma normal. Si este supuesto no se cumple, su modelo de regresión, o al menos los p-values de su modelo de regresión, no se pueden interpretar. Se debe de distribuir de forma normal. ¿Cómo se valida esta distribución normal de los errores? Es lo que se estudia en las primeras partes de la segunda clase que les voy a pedir que vean de modelos lineales generalizados. Ahora, les había dicho que nosotros hablamos del objetivo, de la estructura, y ahora vamos a hablar de los supuestos. Entonces, el modelo de regresión lineal tiene 5 supuestos. Linealidad se refiere a que la relación entre X y Y es lineal, que esto era lo que explicaba hace un momento, que X aumente de forma predecible y constante conforme cambia Y, o que disminuya de forma predecible y constante conforme cambia X, ¿sale? A eso se le va a llamar linealidad. Es uno de los principales supuestos que tenemos que evaluar. Entonces, si nosotros viéramos ahorita, creo que aquí no tengo, sí tengo las gráficas para que las veamos. Si nosotros vemos que algo se empieza a comportar de forma diferente a la lineal, entonces ya no vamos a tener ese supuesto satisfecho. Varianza constante del error. Queremos que el modelo se equivoque igual para todos los valores de una variable. ¿Qué pasa si un modelo es muy bueno cuando los valores son chiquitos, pero se empieza a equivocar cuando los valores aumentan? Cuando eso pasa, pues el modelo no tiene varianza constante y tenemos que ponderar el modelo para los diferentes valores de esa variable. Ahorita vamos a ver cómo eso se ve. Normalidad conjunta de los errores, que es validar este supuesto, que los errores se distribuyen de forma normal. Independencia de los errores, eso se ve desde el diseño. Si nosotros tenemos una medición de un mismo sujeto a lo largo del tiempo, ¿tenemos errores independientes? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Mismo sujeto medido a lo largo del tiempo. ¿La medición de mañana depende de lo que medí hoy o es independiente? Es dependiente, ¿no? Es dependiente, ¿no? Entonces, en ese caso, no podemos satisfacer el supuesto de independencia de los errores. Entonces, solamente vamos a poder nosotros satisfacer el supuesto de independencia de los errores desde el punto de vista metodológico. Desde el principio tenemos que saber si los errores son iguales para todos. Y la otra se llama matriz de diseño de rango completo. Esto ustedes lo van a oír en el lingo coloquial como multicolinealidad. Multicolinealidad se refiere a que ustedes van a tener que los diferentes componentes de su matriz, o sea, una matriz es una base de datos, se pueden explicar como combinaciones lineales de otra variable. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes metieran en un modelo peso e IMC. Ustedes van a usar el peso para estimar el IMC. Entonces, el IMC es una combinación lineal del peso. Lo que eso significa es que van a tener un problema de colinealidad. Su matriz de diseño no va a ser de rango completo. Y entonces ese modelo va a cometer errores de inferencia, porque van a estar explicando más varianza de la que ustedes estarían explicando de forma normal. Piénsenlo como que chocan los errores entre sí
y se infla la varianza. De hecho, la forma en que se evalúa esto es con una métrica que se llama factor de inflación de la varianza. Entonces, ¿cómo se ve el supuesto de linealidad? No vamos a ver cómo, porque eso es el motivo de la siguiente clase, pero vamos a ver qué es un supuesto de linealidad. Es el supuesto más sencillo de verificar. Que no cumpla el supuesto de linealidad no impide hacer regresión lineal, pero requiere que ustedes modelen esta relación no lineal dentro del modelo. Por ejemplo, una regresión polinómica, una regresión con splines o una regresión penalizada. Entonces, ¿cómo se vería una relación lineal? Entonces, acá tenemos una variable explicativa y una variable respuesta. Este es un gráfico XY. Y lo que vemos es que conforme aumenta la variable explicativa, disminuye la variable respuesta, ¿no? Y esto sigue una relación lineal. Acá hicimos un modelo no lineal. Entonces lo que vimos es que conforme aumentaba la variable explicativa, se comportaba lineal solo para un tramo, pero para otro se modificaba la pendiente. Y si nosotros hacíamos un modelo de regresión lineal y obteníamos nuestros errores, que le vamos a llamar en el modelo de regresión residuos, los residuos o los errores de mi modelo, y yo los grafico contra la variable, yo debo de ver un modelo que se llama nulo, así como acá. El modelo lineal, o sea que la relación lineal implica ruido, o sea, aquí no se ve ninguna tendencia. Alguien podría decir, ah, pero se ve esta, ¿no? Pero pues esto no es nada, esto no significa nada. Esto es ruido, ¿sale? ¿Qué pasa si nuestro modelo era no lineal y yo asumí que era lineal, hice una regresión lineal y veo esto? ¿Qué opinan? ¿Esto se ve lineal o una relación de qué orden matemático parece esto? ¿Qué opinan? Parabólico, tal vez. Parece una parábola, ¿no? Como una relación de segundo orden. Entonces, a lo mejor en tu modelo pudiste especificar que es una relación de segundo orden y eso la linealizaba, pero no lo hiciste. Entonces, lo que esto te está diciendo es, hay una relación no lineal que tú no viste, ¿sale? Y entonces eso se ve cuando yo tomo los errores o los residuos de mi modelo y los grafico contra la variable explicativa. Entonces, generalmente las personas solamente hacen una inspección visual. Sin embargo, si a mí me enseñan este gráfico, o sea, yo sé que aquí ya les puse una línea punteada, pero si a mí me enseñan este gráfico sin la línea punteada, yo digo, ah, eso parece lineal, la neta, ¿no? Y haría un modelo de regresión lineal. Entonces se debe de hacer una prueba de falta de ajuste. Eso les voy a explicar la próxima clase cómo se hace. ¿Sale? De hecho, en la clase que está grabada ya está explicado. Cuando la vean, van a ver cómo se hace una prueba de falta de ajuste. Esto es muy importante para poder validar el supuesto de linealidad. Ahora, les dije que el segundo supuesto se llama varianza constante del error. Varianza constante en lengua estadístico se dice homocedasticidad, ¿sale? Entonces, la homocedasticidad de varianza implica que tú te equivocas igual para un modelo a lo largo de todos los valores de una variable. Entonces, yo tomo mi variable explicativa y esta es mi variable respuesta, justo un modelo de regresión lineal, y vean que la línea roja cae más o menos en medio de todas las estimaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo el error es la diferencia entre este punto y esta línea roja que yo tomé, entre este punto y esta línea roja, entre este punto y esta línea roja, entre este punto y esta línea roja. Entonces, los errores son las diferencias para cada punto con respecto a la línea de regresión que yo ajusté. Entonces, si yo tomo todos esos errores y los grafico contra la variable explicativa, se ve ruido como se ve acá. Acá no se ve nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a un modelo que no tiene varianza constante? Vean que aquí va aumentando la variable explicativa y ¿qué le va pasando a los puntos con respecto a la línea roja? ¿Qué es lo que va pasando aquí? Se dispersan. Se dispersan, el error va aumentando, ¿no? Conforme aumentamos el valor de la variable explicativa, los errores van aumentando y cada vez se equivoca más y cada vez más y cada vez más. Y entonces esto los residuos lo notan, porque si ahora yo grafico los residuos contra la variable explicativa, se ve como un megáfono, ¿sale? Entonces a estos, si ustedes que ya tomaron propedéutica, les puedo decir, es el signo del megáfono de la propedéutica estadística, ¿sale? Esto indica homocedasticidad de varianza. Lo que te estaba diciendo es que el modelo se está equivocando poco para valores pequeños, pero mucho para valores grandes. Ese no es un buen modelo. Yo necesito ahora especificar qué se está pasando dentro del modelo para que se ajuste ese modelo para valores grandes también, ¿no? Esto se puede demostrar también estadísticamente con una prueba que se llama de Breusch-Pagan, que viene explicada en el segundo video del componente asincrónico, ¿sale? Ahora, les dije que el tercer componente, bueno, después, antes de hablar de la normalidad conjunta de los errores, voy a hablar de la independencia de los errores. Y entonces, generalmente este supuesto es importante cuando obtuvimos valores con algún orden en el tiempo, ya que las mediciones realizadas pueden estar influidas por mediciones previas.
La presencia de errores correlacionados tiene efecto en la varianza del modelo y de los estimadores. Entonces vean acá, esto es un gráfico como el de residuos contra la variable explicativa. Y entonces vean que pues no se ve nada, ¿no? Si yo les digo, ¿qué patrón ven aquí? No, pues parece nada, ¿no? O sea, se ve como un electroencefalograma, puro ruido, pues. ¿Qué pasa cuando los errores están correlacionados? Se ve así. Y entonces aquí parece que este error dependía del previo, y del previo, y del previo, y del previo. Se ven claramente diferentes. Aquí se ve un patrón, ¿no? Si se detecta este patrón de dependencia, lo mejor es que lo incluyamos en el modelo. Entonces acá pudiéramos hacer un modelo, por ejemplo, una serie de tiempo, que se llama modelo autorregresivo de los errores, o un modelo mixto. Entonces, si la estructura de dependencia de los errores es compleja o se conoce, se puede usar un modelo de efectos aleatorios, que acuérdense que ya vimos la vez pasada, que efectos aleatorios es cuando solo medimos ciertas cosas y estas cosas nos permiten entender. Entonces, si quisiéramos medirla a lo largo del tiempo, no medimos todos los niveles de glucosa para todos los tiempos de toda la vida, solo para ciertos tiempos. Entonces, podemos incluir el tiempo como un efecto aleatorio porque tenemos una muestra de los tiempos y esto nos va a permitir hacer inferencias de cómo cambia los valores en un sujeto a lo largo del tiempo, ¿sale? Entonces, si notamos que los errores están correlacionados, no es el fin del mundo, sí se puede hacer un modelo lineal generalizado, pero se debe de especificar en el modelo mediante un efecto aleatorio, ¿sale? Y entonces eso nos va a ayudar a que nuestro modelo sea más preciso. Ahora, vamos a hablar del supuesto de normalidad conjunta de los errores. Les dije que para poder hacer inferencia en los parámetros beta y poder interpretar los p-values de un modelo de regresión, necesitamos que se cumpla que los errores sigan una distribución normal. Entonces, acá tenemos un gráfico que se llama QQ-plot. El gráfico QQ-plot compara los cuantiles que se observan en la muestra contra los cuantiles teóricos. Cuantiles son media, percentila 75, percentila 25, percentila 90, percentila 95, ¿sale? Percentila 5. Y entonces grafica todos los valores en función de los cuantiles que tienen en la muestra contra los cuantiles teóricos. En una distribución normal, el cuantil 0 debe de empatar en la muestra con lo teórico. Y se debe de ver que los puntos caen más o menos sobre esta línea. Cuando esto no se observa en un gráfico QQ-plot, vamos a llamar que hay divergencia. Por ejemplo, este es un gráfico con colas pesadas. Colas son los puntos más extremos de la distribución, ¿sale? Entonces le llamamos colas pesadas porque si nosotros vemos el centro sí cae bien dentro de la línea, pero las colas se salen de los cuantiles teóricos. Esto puede ser porque haya valores muy pequeños y valores muy grandes. Esto hace que diverjan de la relación de normalidad que tienen las variables y que entonces nosotros ya no cumplamos el supuesto de normalidad. Entonces, podemos verificar de forma visual la normalidad de los errores y con ello tratar de identificar si hay divergencias en la distribución normal de estos errores. O por ejemplo esta, que aquí no se ve que encaja tan bonito con los cuantiles teóricos, los cuantiles muestrales. Sin embargo, esto solamente se ve para algunos valores. Entonces aquí no cae tan cercano de la línea y diverge. Y entonces acá yo no me sentiría tan cómodo de decir que es normal hasta que haga una prueba estadística. Entonces yo puedo hacer una prueba estadística y como les menciono en el próximo video de modelos lineales generalizados 2, se puede hacer una prueba de Shapiro-Wilk o mi prueba favorita se llama Anderson-Darling y nosotros con ello podemos evaluar de forma rápida la normalidad de los residuos o de los errores de un modelo de regresión lineal. Y el último supuesto que hay que evaluar, que es la matriz de diseño de rango completo, se evalúa mediante el supuesto de multicolinearidad. El supuesto de matriz de diseño de rango completo, o por columnas, o multicolinearidad, indica que la matriz de datos es invertible. En la práctica suele ocurrir que algunas columnas son casi combinaciones lineales de otra columna, como peso e índice de masa corporal, ¿no? Se puede detectar multicolinealidad por pares de variables a partir de la matriz de correlaciones, o sea, las variables que están muy correlacionadas entre sí, muy probablemente van a meter multicolinealidad en el modelo. Entonces, si desde el principio yo hice estadística descriptiva de forma clara, o sea, media, desviación estándar, relaciones entre variables, o sea, hice correlaciones, pues yo las voy a poder identificar. A veces eso no se hace y se parte directo al modelo. Entonces, para detectar colinealidad, cuando a veces no se sospecha, se puede usar una métrica que se llama factor de inflación de la varianza.
o BIF. El factor de inflación de la varianza se interpreta como el número de veces que es más grande la varianza comparada con si la variable fuera ortogonal. Ortogonal quiere decir que no están correlacionadas las variables, ¿sale? O sea, si estas variables no estuvieran correlacionadas, ¿qué tanto se inflaría más la varianza? En la práctica, nosotros vamos a decir que no existe multicolinealidad cuando los factores de inflación de la varianza para todas las variables incluidas dentro de un modelo es menor de 5. Hay algunas bibliografías donde lo van a ver que es menor de 10. A mí me gusta usar 5 como punto de corte porque ya cuando hay 5 quiere decir que existe cierto grado de multicolinealidad y tenemos que evaluarlo. Entonces yo ajusto mi modelo y después a mi modelo le aplico el factor de inflación de la varianza, que eso se hace en R y se los expongo en la próxima clase. Y nosotros identificamos que las variables tienen un valor de inflación de la varianza de 6. En ese punto decimos, estas variables están muy correlacionadas y hay que ver cuál es la que más nos interesa que se conserve en el modelo porque nos están dando la misma información. Entonces, el problema de multicolinealidad es que tenemos múltiples variables dándonos la misma información y nos tenemos que quedar solo con aquellas que nos sean útiles para el modelo para poder hacerlo reproducible. Entonces, vamos a ver el resumen del modelo de regresión lineal. El objetivo de un modelo de regresión lineal es modelar el valor esperado de una variable cuantitativa continua y como función lineal de un predictor de X. Los supuestos del modelo es que Y va a tener una distribución simétrica y va a tener una relación lineal con X. Los errores van a tener una distribución simétrica o normal y son independientes. X es fijo y tiene una varianza constante para todo el modelo. Nosotros vamos a obtener como parámetros para interpretación beta. Beta representa el estimador del intercepto o de la pendiente del modelo de regresión lineal, donde la pendiente me dice que tanto cambia mi variable Y conforme cambia mi variable X. Para ajustar y seleccionar el modelo, y esto lo vamos a ver en el próximo video, se utiliza el estadístico F, que es de ANOVA. Ustedes recordarán que esto lo usamos en ANOVA. El criterio de información bayesiano, que nos sirve para seleccionar el modelo, y la R cuadrada. Entonces, todo esto se ve al principio de la siguiente clase. Entonces, acá les pongo un ejemplo, donde lo que nosotros hicimos fue hacer una estimación de la grasa corporal en función de la circunferencia del bíceps y de la circunferencia abdominal. Y entonces se ajustó un modelo de regresión lineal. De este modelo de regresión lineal, ¿cuál es beta 0? ¿Alguien me quiere decir aquí, identificando cómo se veía el modelo de regresión lineal, que es este? Échenle un ojo. El menos 14. Perfecto, sería el menos 14, ese sería beta 0. Entonces, ¿un valor de grasa corporal de menos 14 tiene sentido, sí o no? ¿Qué opinan? No. No. Pues no. Entonces, el intercepto no siempre es interpretable. A veces es algo que se incluye en el modelo solo para hacerlo más preciso, ¿sale? No siempre es interpretable. Ahora, el beta, este sería beta 1 y este sería beta 2, ¿sale? Entonces, acá tenemos beta 1 y lo que me va a decir es que por cada unidad de cambio de circunferencia de bíceps, la grasa corporal va a cambiar en 0.7 si los valores de grasa abdominal se mantienen constantes. Entonces, si el valor de grasa abdominal es igual para dos sujetos, por ejemplo, y lo único que cambia es la circunferencia del bíceps, el bíceps va a cambiar en 0.7 unidades la grasa corporal. Por el contrario, cada unidad de aumento de la grasa abdominal, o en este caso sería circunferencia abdominal, que generalmente medimos en centímetros, asumiendo que la circunferencia de bíceps no cambia, reduciría en 0.09 la cantidad de grasa total. Y entonces este es un modelo de regresión lineal, pero como tiene 3 variables, lo que se va a modelar es un hiperplano, ¿sale? Entonces, en realidad, lo que te va a obtener, en lugar de darte una línea, como si aquí relacionaras, ahorita vamos a ver este otro ejemplo, que es edad y longitud, en este caso es la longitud de los anillos de un árbol. Entonces, acá nosotros tenemos un plano porque estamos reduciendo a 2 dimensiones esto. La relación de grasa corporal, cómo cambia con la circunferencia del bíceps y la circunferencia abdominal. Este es otro ejemplo donde lo que vemos es cómo cambia la longitud de los anillos de un árbol conforme aumenta la edad. Y entonces acá tenemos 2 modelos. El primero es un modelo lineal. El modelo lineal ajusta una relación que asume linealidad entre las variables. Entonces, acá, ¿cuál sería el beta 0?
de este modelito, el negro? 75.7. 75.7 sería el beta 0, ¿no? Y entonces el problema de este modelo es que vean cómo se ve, el modelo lineal es el negro, ¿no? Y entonces vean cómo se ve, ¿qué les parece? Así a puro ojímetro. ¿Se ajustará bien a los datos? No. Parece que no, ¿verdad? Entonces algo que se hizo en este modelo es que sigue siendo un modelo de regresión lineal, pero se incluyó un término que es edad al cuadrado. Y se incluyó de una forma que se llama polinomios ortogonales, que les explico en el otro video. Y entonces lo que se hace es que sigue siendo un modelo de regresión lineal, pero ahora contempla esta relación cuadrática. Y entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál ajustará mejor, el negro o el rojo? Rojo. El rojo. Entonces, vean que modelo de regresión lineal no implica que ajusta una línea. Eso es falso. Modelo de regresión lineal es que contempla todas las modificaciones que se deben hacer a una variable para que se pueda escribir como una combinación lineal de factores. En este caso, una combinación lineal del intercepto, la edad y la edad al cuadrado. ¿Sale? Entonces, por eso se llama modelo de regresión lineal. Ahora, ¿qué problemas tienen los modelos de regresión lineal? El problema es que, pues sí, son útiles para modelar respuestas continuas, pero ¿qué pasa si yo quiero modelar otro tipo de variables? ¿Qué tal si yo quiero modelar que un sujeto desarrolle o no diabetes? Pues eso no es continuo, ¿no? Digo, podría usar hemoglobina glucosilada, pero no necesariamente eso me va a servir para hacer el diagnóstico clínico de diabetes. Entonces, ahí yo ya no puedo usar un modelo de regresión lineal, porque aquí tengo una relación de una variable que se tiene o no se tiene. ¿O qué pasa si yo quiero modelar el número de casos de COVID-19 que ocurrieron hoy en la Ciudad de México? Y cómo esto puede haber variado a lo largo del tiempo y qué puede haber influido en que ocurra. Y yo hago una relación lineal, que eso lo hacían mucho al principio de la pandemia, ¿no? Veías gente que nunca había tenido experiencia con estadística, modelando X contra Y y haciendo una regresión lineal, ¿no? Y se equivocan, pues. ¿Alguien me quiere decir cuál supuesto se viola cuando modelas los cambios en conteos de COVID-19 a lo largo del tiempo? La independencia de errores. La independencia de los errores, ¿no? Porque el número de casos que tienes hoy depende del número de casos que tiene ayer. Entonces, ahí ese simple hecho hace que cualquier modelo de regresión lineal se equivoque, y por eso los que los hacían en Twitter o en Facebook y lo subían así como un modelo de regresión lineal, pues se iban a equivocar porque está mal, es un modelo que no sirve, ¿no? La otra es que los conteos siguen una distribución exponencial, no una distribución normal. Entonces, generalmente se van a poder modelar mediante una regresión que se llama regresión de Poisson, pero no mediante una regresión lineal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la varianza de los casos, o sea, podría haber días que había 100 casos y al día siguiente 1000 casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la varianza? ¿Es 900 o es 10? Porque a lo mejor pasaste de 10 casos a 15 casos y luego a 1000 casos, ¿no? Entonces, esa es una varianza gigantesca y se tiene que modelar con la distribución correcta. Entonces, ahí la regresión lineal no sirve. Entonces, la teoría dicta que nosotros tenemos que aplicar el modelo lineal generalizado, que lo que va a hacer es extender el modelo lineal general para poder incorporar datos de cualquier tipo. Y entonces de ahí viene la teoría de los modelos lineales generalizados. Es una clase de modelos que expanden las aplicaciones del modelo lineal general. Se asume que la variable Y sigue alguna distribución de las distribuciones que pertenecen a la familia exponencial, con media mu. Y generalmente esto va a implicar una combinación no lineal de predictores, ¿sale? Entonces, Y se va a distribuir de una forma no lineal, sin embargo, su distribución va a pertenecer a la familia exponencial. Y lo que nosotros vamos a buscar es la relación no lineal entre predictores que afectan la distribución de Y mediante una combinación lineal de variables predictoras. Entonces, aquí lo bonito de los modelos lineales generalizados es que van a tomar una combinación que normalmente sería no lineal y la van a linearizar. ¿Y cómo es que la linearizan? Pues bueno, se tiene que cumplir un supuesto importante, que es que la distribución pertenezca a la familia exponencial. ¿Quién es la familia exponencial? ¿No? En toda buena familia existen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, la mayor parte de las distribuciones que hemos estudiado, todas pertenecen a la distribución exponencial. Entonces, habíamos hablado que la estadística paramétrica es aquella donde asumimos una distribución. Dentro de las distribuciones existen varias,
y existe una familia que se llama la familia exponencial. Entonces, la distribución de Bernoulli, la distribución multinomial, la gaussiana, la distribución beta, la distribución gamma, la distribución de Kramer-von Mises, todas esas pertenecen a la familia exponencial. Y la característica de la distribución de la familia exponencial es que tú vas a poder escribir la distribución en función de 4 funciones. Una función que se llama normalizante y una función que se va a llamar exponencial. Entonces, esta es la distribución normal. Vean qué fórmula tan fea y complicada, ¿no? Y entonces, para decir que pertenece a la familia exponencial, yo la debo de escribir en una ecuación de esta forma, ¿sale? Y entonces lo que hago es que aplico transformaciones a todo esto y entonces digo que h de x es este parámetro que era 2pi a la 1 medio. Digo que g de n es este parámetro que es menos 2 eta a la 1 medio por la exponencial de ta, o sea, hago una transformación algebraica a este componente y lo pongo en g de n, y después la exponencial la transformo en estos parámetros que están aquí adentro. Entonces, si yo puedo escribir la fórmula de la distribución en términos de los componentes de una distribución que pertenece a la familia exponencial, entonces yo voy a decir que mi distribución pertenece a la familia exponencial. Generalmente ustedes no van a tener que demostrar esto porque ya se sabe cuáles distribuciones pertenecen a la familia exponencial. Entonces, generalmente si ustedes están asumiendo una distribución gaussiana, están asumiendo una distribución binomial, están asumiendo una distribución Poisson, todas pertenecen a la familia exponencial, ¿no? Y entonces ya no tenemos que demostrarlo, pero la lógica es esa. Si se pueden escribir de esta forma, entonces se pueden escribir con un modelo lineal generalizado. Y entonces, ¿qué componentes tiene un modelo lineal generalizado? 3 componentes. Un componente aleatorio, que es la forma en la que se distribuye tu variable aleatoria y, y por lo tanto la forma en que se distribuyen tus errores. Entonces, por ejemplo, el componente aleatorio de una regresión lineal múltiple es normal, porque estamos asumiendo distribución normal de los errores. El componente aleatorio de una regresión logística es una distribución binomial, o sea, ya se distribuye binomial. El componente aleatorio de una distribución Poisson es la distribución de Poisson, porque estamos asumiendo que tus datos se distribuyen de forma Poisson. Entonces, el componente aleatorio es cómo pensamos que se distribuye nuestra variable dependiente y. El componente sistemático corresponde a las variables explicativas del modelo y se llama sistemático porque es igual para todos los modelos. Entonces, si tú quisieras modelar los conteos de COVID con una regresión lineal, pues las variables que buscarías para predecir qué está causando el COVID-19, todas se harían igual, ya sea fuera una regresión lineal, una regresión logística o una regresión Poisson. Entonces, el componente sistemático son los predictores. ¿Cuáles variables quiero usar para predecir mi variable independiente? Y ahora, lo que va a hacer a un modelo lineal generalizado va a ser la función liga. Entonces, la función liga es la función crítica. De hecho, en R, tú la tienes que especificar como la familia de funciones. Entonces, la función liga especifica la función que va a ligar el componente sistemático con el componente aleatorio. Por eso se llama función liga. O sea, es lo que va a hacer que tus predictores se mantengan de forma lineal independiente de cómo se distribuya tu componente aleatorio. Entonces, esta función liga va a transformar el componente sistemático para que pueda encajar con el componente aleatorio. Entonces, va a indicar la forma en la que la variable respuesta se relaciona con el componente lineal de predictores. Entonces, para la regresión logística, lo que se usa es la función logit o la función probit, que es una función que va a tomar este componente sistemático y lo va a distribuir como una función de probabilidad, por ejemplo. ¿Cuáles son los supuestos de los modelos lineales generalizados? Los datos de la variable respuesta son independientes. Entonces, esto es igual para todos los modelos, ¿sale? Si nosotros tenemos dependencia dentro de un modelo, tenemos que modelarla con un efecto aleatorio. La variable dependiente no necesariamente sigue distribución normal, pero sí se distribuye como miembro de la familia exponencial. Entonces, ya vimos que tendría que ser Bernoulli, o tendría que ser Poisson, o tendría que ser logit. Los GLM no asumen una relación lineal entre la variable respuesta y las variables independientes. Eso solamente si fuera regresión lineal, o sea, si la función liga fuera la distribución normal. Sin embargo, asume una relación lineal cuando el predictor se transforma por la función liga. Entonces, la relación es lineal cuando se aplica la función logit
a una regresión logística o cuando se aplica la función exponencial a una distribución Poisson. No se necesita satisfacer la homogeneidad de varianza ni la normalidad de los errores a menos que la distribución lo amerite. Se estiman los parámetros por un método que se llama máxima verosimilitud. En lugar, como van a ver en la próxima clase, en el modelo de regresión lineal, el modelo de regresión lineal se estima por mínimos cuadrados, ¿sale? Para tratar de minimizar la distancia entre cada uno de los errores al cuadrado. Y esto se hace mediante cálculo diferencial, ¿sale? Ahora, el último supuesto de un modelo lineal generalizado es precisamente que se puede utilizar el método de máxima verosimilitud, o sea que el modelo converge. Esto no es un problema para la mayoría de los modelos, pero sí puede ocurrir. A mí me pasó con algunas cosas que hice de COVID, que intentas hacer modelos binomiales negativos y a veces no convergen, ¿no? Así son las cosas a veces, no pasa y ya. Entonces, la regresión lineal, vamos a verla ahora como un modelo lineal generalizado. El objetivo del modelo de regresión lineal, como ya lo vimos, modela la media, que es la variable o la esperanza de Y, así se le llama en el lingo probabilístico, o sea, la media de Y, en función de una combinación lineal de los predictores. Entonces, el componente aleatorio, Y se asume con una distribución simétrica o normal. El componente sistemático, pues son todos tus componentes que lo están metiendo. Y la función liga se llama función identidad, porque aquí yo no le tengo que aplicar a mi modelo de regresión lineal ninguna transformación para que se relacione de forma correcta con Y. Ahora vamos a ver el caso de la regresión logística. Ojo, aquí no estoy dando la clase de regresión logística, esa viene en el siguiente video. Nada más lo que quiero que entiendan es cómo la regresión logística es un modelo lineal generalizado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la regresión logística? La regresión logística modela cómo una variable de respuesta binaria Y se explica por una serie de predictores X. O sea, generalmente la probabilidad de que ocurra Y dado cierto número de predictores X. Eso es lo que modela mi regresión logística. Entonces, como la regresión logística sigue una distribución binomial, la distribución binomial tiene parámetros P y parámetros N. P de la logit se escribe como pi generalmente, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a aplicar a esta probabilidad la función logit. La función logit es el logaritmo de la probabilidad dividido entre 1 menos la probabilidad. ¿Alguien sabe en epidemiología cómo se llama este factor? Donde yo divido probabilidad entre 1 menos probabilidad. Estoy seguro que lo vieron en segundo año. Con Lupita, los que estuvieron con ella. ¿Cómo se le llama a esta razón entre una probabilidad menos 1 menos esa misma probabilidad? Se llama razón de Momios, ¿sale? Y es la razón por la que la regresión logística estima momios, ¿sale? O razón de momios u odds ratios. Entonces, esto es porque la función logit así es una probabilidad sobre el recíproco de esa probabilidad anotado con una función logarítmica. Entonces, lo que yo estoy haciendo es tomar el logit de esa probabilidad para que yo pueda escribir los predictores de forma lineal. Entonces, el componente aleatorio de la regresión logística se asume como una binomial que tiene como parámetros n y pi, donde pi es la probabilidad de éxito, la probabilidad de ocurrencia de nuestro evento. En este caso, si yo quisiera modelar la ocurrencia de mortalidad en COVID, yo pudiera modelar la probabilidad de que este paciente muera por COVID en función de ciertos predictores. ¿Cómo se llaman estos predictores? Es el componente sistemático, que es el conjunto de las variables X. Y la función liga en este caso es logit, que logit es la que va a hacer que mi probabilidad se pueda escribir de forma lineal, y esto es fantástico porque todos los modelos lineales generalizados se pueden interpretar igual, y por eso todas las regresiones se interpretan igual, un coeficiente beta. Resulta que los coeficientes beta de un modelo de regresión logística, si yo le saco la exponencial, se convierte en un odds ratio. Entonces, el odds ratio es la exponencial de un coeficiente beta, eso lo van a ver en el próximo video, ¿sale? Y entonces eso nos va a ayudar a que la regresión logística se pueda interpretar de la misma forma que una regresión lineal. Y entonces todas las regresiones van a seguir esta lógica siempre que sean modelos lineales generalizados o GLM. Y entonces los modelos lineales generalizados están en todos lados, están así que ANOVA, que les di la clase pasada, en realidad es una regresión lineal, ¿sale? Excepto que tú vas a usar en ANOVA, en lugar de los componentes categóricos y continuos que usarías en una regresión lineal,
pues generalmente ANOVA solamente tiene categorías, que son los factores o los grupos de tratamiento, ¿no? Sin embargo, se puede demostrar que ANOVA es un caso especial de regresión lineal, ¿sale? Vean que si lo descomponemos en los tres componentes de los modelos lineales generalizados, una ANOVA también tiene como componente aleatorio una distribución normal o simétrica, como componente liga la función de identidad, igual que la regresión lineal, y como componente sistemático lo que cambia es que acá metemos en la regresión lineal variables continuas, también categóricas, y en ANOVA solo categóricas. Y ANCOVA, lo mismo, pero podemos meter continuas y categóricas. Entonces, ahora que ya me entendieron esto, les voy a pasar un meme que está muy bueno, que está en Twitter, que dice, cuando uno dice ANOVA, que piensa un estadístico, y el estadístico piensa en una regresión lineal. Cuando dice ANCOVA, en que piensa un estadístico, piensa en una regresión lineal. Porque estos tres son lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sale? ANOVA es una regresión lineal, ANCOVA es una regresión lineal. Todo esto gracias a la teoría de los modelos lineales generalizados. La regresión logística toma como componente aleatorio una distribución binomial, como función liga la función logit, que es esta que vimos acá, y puedes meter predictores continuos y predictores categóricos. La regresión log lineal asume como componente aleatorio una distribución Poisson y como componente liga un logaritmo, pero solamente acepta variables categóricas. Entonces, los modelos log lineales solamente aceptan variables categóricas, pero son una regresión Poisson. La regresión Poisson, de forma general, igual, acepta como componente aleatorio una regresión Poisson, como función liga la función logarítmica, o sea, un logaritmo natural, y como la función sistemática, variables categóricas y continuas. Y una regresión multinomial, o sea, cuando tenemos más de una categoría, o sea, la logística es que lo tiene o no lo tiene. La categórica sería sí, no, tal vez, o categoría 1, categoría 2, categoría 3. Entonces ahí el componente aleatorio es multinomial y la función liga se llama logit generalizado, que es diferente a logit, ¿sale? Y acepta componentes categóricos y continuos. Entonces, siempre, si ustedes siguen esta lógica, todos los modelos que ustedes aprenden en su vida se pueden explicar como un modelo lineal generalizado y esto los hace muy fáciles de entender. Solo tenemos que entender cómo se distribuye la variable que queremos hacer y qué función tenemos que aplicar para que la podamos escribir de una forma lineal. Y esos son todos los modelos que ustedes vean, ¿sale? Entonces, en el próximo video se explica el modelo de regresión logística, se explica el modelo de regresión de Poisson, y básicamente lo que vamos a ver es que lo único que cambia en cuanto a supuestos es que tenemos que demostrar que la distribución sí es la que nosotros estamos viendo. Entonces, básicamente, los supuestos dependen de verificar que la distribución que estamos asumiendo en realidad es la distribución que estamos asumiendo. Si ustedes seleccionaron bien su modelo desde el principio, o sea, si querían ver una variable continua y predecirla, una regresión lineal. Si hicieron eso y no intentaron hacer una regresión lineal con una variable categórica en lugar de una logística, entonces no van a tener ningún problema, ¿sale? Entonces, les dejo con esta frase de George A.P. Box que dice que todos los modelos se equivocan o todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Y en tanto ustedes aprendan en este y en los siguientes 2 videos qué es lo que hace que un modelo sea bueno, cómo puedo especificarlo bien, cómo puedo evaluarlo bien y cómo puedo aplicarlo bien, ustedes van a aprender modelaje sin ningún problema, ¿vale? Y ahora lo que nos vamos a abocar una vez que cubran los siguientes 2 videos es de tratar de entender cómo podemos hacer esos modelos más explicativos, más claros, o modelar situaciones específicas como el análisis de supervivencia. ¿Hay alguna duda de esto que acabamos de platicar o de algún otro componente a lo largo de la clase? Creo que no. ¿No? Muy bien, ¿alguien más? Creo que no, doctor. ¿No? Súper. Pues qué bueno, espero les haya quedado claro. Por favor, vean los otros videos ahora que tengan tiempo. La idea es que la siguiente clase empecemos con preguntas que les hayan quedado y que empecemos con un ejercicio, porque en los videos no demuestro cómo hacer la regresión Poisson y cómo interpretarla. Entonces vamos a hacer un ejercicio de regresión Poisson. Y vamos a empezar con análisis de mediación, que es
básicamente aplicar los modelos lineales generalizados para tratar de discernir efectos en estudios transversales, tratar de identificar causalidad. Y eso es algo muy interesante desde el punto de vista metodológico y estadístico y que espero les sirva a todos.